Estamos viendo entonces, leyendo el capítulo número 7 de este hermoso libro, El método de Hale Dawkins, nuestro gran amigo, que nos enseña la clave para lograr el éxito, la paz y el bienestar. Y en las dos ocasiones anteriores hemos estado revisando el deseo de controlar y la anterior, el deseo de aceptación. Pues bien, el día de hoy vamos a estar revisando a profundidad y a detalle cómo trabajar con ese deseo tan importante que es el deseo de seguridad. Es decir, la supervivencia. Y dice Hale, cuando deseamos seguridad, sentimos que carecemos de ella. Nos enfrentamos a la vida como si se tratara de una lucha por la supervivencia. Y todos, al menos en un nivel sutil, nos parecen enemigos. A menudo podemos pensar que los más pequeños cambios o decisiones suponen una amenaza para nuestra vida y reaccionamos en consecuencia. Evitamos asumir riesgos, aunque ello suponga renunciar al éxito. Evitamos la confrontación, aunque sea necesaria. Vamos por el mundo a la espera del próximo desastre. ¿Te suena eso conocido o en alguna ocasión viviste de esa manera? Yo creo que todos en algún momento nos pasó. Y puedes reconocer el deseo de seguridad porque suele incluir una sensación de amenaza, de desasosiego, de recelo o de muerte inminente. En los casos extremos es un miedo que paraliza. Se nos antoja que vamos a morir. También sentimos que haríamos cualquier cosa para recuperar la seguridad. Sinónimos del deseo de seguridad son el deseo de sobrevivir, de venganza, de protegernos, de proteger a los demás, de atacar, de defender, de matar y de estar a salvo, por nombrar algunos cuantos. Y a medida que soltamos el deseo de seguridad, nos sentimos más seguros y tranquilos donde quiera que estemos, sin esa sensación de que tenemos que lograr la seguridad a costa de los demás. Interesante el concepto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, efectivamente así es como funcionamos. Vamos a hablar un poco sobre el deseo de morir. La fuerza integrada opuesta al deseo de seguridad o de supervivencia es la sensación de querer morir. Cuando deseamos morir, sentimos como si la vida nos superara. Nos da miedo vivir, por lo que queremos acabar con todo. Abordamos la vida como si de un campo de minas se tratara. Y somos en ese momento nuestro peor enemigo. Al igual que con el deseo de supervivencia, a menudo sentimos los más pequeños cambios o decisiones y reaccionamos ante ellos, como si se supusieran una amenaza para nuestra vida. Y sin embargo, a diferencia del deseo de supervivencia, es posible que busquemos el riesgo y la confrontación, con la secreta esperanza de que ocurra lo peor. Podemos ir por el mundo esperando el próximo desastre, confiando en secreto que se produzca. Y a veces es difícil distinguir el deseo de morir del deseo de seguridad. Puede incluir también una sensación de estar amenazado, inquieto, en peligro, a la defensiva o ante la muerte inminente. Y sin embargo lo podrás reconocer porque también puede producir un sentimiento de desesperanza y de derrota, como si se acercara el fin. En los casos extremos, se trata o de un miedo o de una apatía paralizantes. Se nos antoja que vamos a morir y no nos importa. Cuando deseamos morir, sentimos
que no deseamos seguridad e incluso podemos hacer cosas para cerciorarnos de que no estamos seguros. Entre los sinónimos de deseo de morir están el deseo del peligro, de acabar con todo, de exponernos y de exponer a los demás, de ser atacado, de estar indefenso, de ser asesinado, aniquilado o amenazado. Wow, imagínate si te sientes así, vibras en eso, todo lo que atraes a tu vida. Y cuando soltamos ese deseo de morir, nos sentimos más seguros y cómodos con la vida. Queremos vivir y disfrutar al máximo de ella sin preocuparnos por las consecuencias. Vamos a hacer un ejercicio por escrito. Y este ejercicio se llama el deseo de seguridad. Vamos a liberar el deseo de seguridad. Y es un proceso por escrito de 2 partes, como ya hemos hecho en las sesiones anteriores. Y está pensado para que te ayude a liberar el deseo de seguridad. Así es que vamos a hacerlo. Dice Hale, una vez más, igual que hicimos con la liberación de los deseos de control y de aprobación, para preparar la primera parte vas a separar la página en 2 columnas. El encabezado de la primera columna va a decir casos concretos en que quise la seguridad. Te lo voy a repetir. Casos concretos en que quise la seguridad. Y el de la segunda columna le vas a poner cuál es ahora, con mayúsculas ahora, mi deseo al respecto. Y entonces vas a comenzar por escribir en la primera columna todas las ocasiones que recuerdes en que deseabas seguridad. Y luego, en la segunda columna, vas a identificar esos sentimientos que tenías en ese momento. Y vas a escribir qué tipo de deseo actual tienes. Por ejemplo, deseo de aprobación, deseo de control o deseo de seguridad. ¿Sí? Como lo hemos hecho. O lo puedes abreviar también. De A, de C, de S. Y entonces vamos a trabajar en soltar. Como ya lo sabes manejar y ya sabes hacerlo, conforme vayas escribiéndolo y recordando qué sentimientos tienes, puedes comenzar a liberarlo. De todas maneras, vamos a hacerlo juntos más adelante, pero esto tiene que ser un proceso ya muy natural. ¿Ok? Muy bien. Te voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos. Valga la redundancia. Para liberar el deseo de seguridad, los casos concretos en que quise la seguridad podrían ser la visita al médico. Y el sentimiento que encuentro podría ser miedo. ¿Y cuál es ahora el deseo al respecto? Es decir, aquí y ahora, de aquel caso de la que yo iba a la visita al médico, ¿qué tipo de deseo sería? Podría ser deseo de control, deseo de seguridad. Otro ejemplo, un accidente de tráfico que tuve y el sentimiento que encuentro es casi pierdo la vida. Y aquí y ahora, ¿cuál es mi sentimiento, mi deseo al respecto? ¿El deseo de control o de aceptación o de seguridad? ¿O los tres? ¿O una combinación? Otro ejemplo de algún caso concreto en que tal vez quisiste la seguridad, posiblemente fue aquella ocasión en que te despidieron del trabajo o te quedaste sin trabajo.
¿Y qué sentimientos recuerdas que podrías haber tenido? ¿Podría ser problemas económicos, la circunstancia? Y aquí y ahora, ¿qué te evoca ese deseo? El deseo de control, de seguridad, de aceptación, los tres, dos de ellos, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar un momento para hacer el ejercicio. Conforme vayas detectando esos sentimientos, los vas liberando y luego vas liberando el deseo que identifiques aquí y ahora. Te voy a dar unos minutos para que lo hagas. Si estás viendo la grabación, pones pausa y cuando termines, continuamos con la segunda parte del ejercicio. Bien, entonces una vez que descubriste tu deseo actual y comenzaste a liberarlo, hasta soltarlo por completo, a veces no lo soltamos por completo, pero disminuye. Y cuantas veces vuelvas a notar que está ese sentimiento, ese deseo por ahí, bueno, simplemente continuar liberándolo. Una vez que lo liberamos o comenzamos el proceso de liberación, se va haciendo como más pequeño. Aun cuando todavía esté ahí, ya la sensación no es tan grande como en un principio. Así es que, pues es señal de que esto funciona y aun cuando estemos expuestos a eso ya en un menor nivel, pues nos facilita más la vida. Una vez que hayas tachado o hecho a un lado aquellos deseos que tú crees que ya están completamente liberados, o algunos no los taches, tal vez tienes que volver después a continuar trabajando, pues repites, tú sabes muy bien, repites los pasos anteriores, sigues liberando tu deseo actual hasta que estás sintiéndote completamente liberado o liberada en lo que a este incidente se refiere. Y como siempre, dice Hale, acuérdate de liberar también tus llamados sentimientos positivos. Eso nos olvida muy frecuentemente porque se siente tan bien que no nos recordamos de esos sentimientos positivos. Porque cuando liberamos esos sentimientos positivos, lo que hacen es lograr un estado de energía superior. Así es que vamos haciendo simplemente un reconocimiento así en general de todos estos eventos con los cuales recién acabamos de trabajar. Y estos eventos ya liberados de esos deseos, ¿cómo se siente? Identifica ese sentimiento positivo y comienza a liberarlo. Y libéralo más y profundiza más en él. Y por su naturaleza, tal vez sientes que se expande este deseo de bienestar. Una vez que lo liberas, es increíble cómo se vuelve a expandir. Es esa energía universal por naturaleza benevolente que incrementa todo este sentimiento de bienestar. Así es que por ahí, ¿qué te parece si te haces el propósito de en el siguiente periodo, de una vez que liberemos, buscar esos sentimientos positivos para potenciarlos y sentirnos aún mejor? Y una vez que te sientas listo o lista para seguir, vamos a preparar una segunda hoja para continuar con la segunda parte del proceso. Y de la misma manera lo vas a separar en dos columnas. Y el encabezado de la primera vas a escribir cómo busco la seguridad. La primera es cómo busco la seguridad. Y el encabezado de la segunda le vas a poner cómo hago peligrar mi seguridad. ¿Cómo hago peligrar mi seguridad?
Entonces, vamos a elaborar una lista de todas nuestras formas de buscar la seguridad en nuestra vida actual. En el trabajo, en las relaciones, en cualquier aspecto, en el financiero, ¿cómo buscamos esa seguridad? Y para cada apartado, vas a ir a buscar ese sentimiento que te evoca, que realmente hay, y en base a ese sentimiento vas a definir qué deseo subyacente hay. Si es un deseo de aprobación, un deseo de control, un deseo de seguridad, y conforme vayas identificándolo, date un momento para liberarlo, una y otra vez. Y una vez que sientas que se haya liberado, pues lo marcas o lo tachas o lo dejas pendiente para continuar trabajando en él. Y vamos a buscar ese sentimiento positivo también para potenciarlo, liberándolo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a dejar un momento para hacerlo. Si estás viendo o escuchando la grabación, pones pausa y cuando termines, continúas. Luego, haz una lista de todas tus formas de poner en peligro tu seguridad en tu vida actual. Y vamos a tomar cada apartado y nos vamos a familiarizar con ese deseo actual. Y vas a escribir si guarda relación con el deseo de aprobación, de control o de seguridad. Y por supuesto vamos a liberarlo. Así es que esto está interesante. Vamos a recapacitar en cuáles son nuestras formas, por supuesto, no conscientes, de poner en peligro nuestra propia seguridad de nuestra vida, ¿no? Incluso pueden ser cuestiones tan triviales, entre comillas, pienso yo, por ejemplo, este tipo de cuestiones viciosas, no sé, el fumar o el no hacer ejercicio, pienso yo que podría ser, ¿no? El sedentarismo, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es parte de la seguridad en el sentido de la supervivencia, es decir, nuestro cuerpo físico requiere de ciertos cuidados y a veces nos exponemos o no hacemos lo que deberíamos de hacer por él. Podríamos pensar en todas esas cuestiones tan cotidianas. Vamos haciendo un momentito para continuar. Así es que si estás viendo la grabación, simplemente pones pausa y continúas cuando termines. Bien, entonces vamos a hacer el proceso de soltar el deseo de seguridad. Así es que igual lo puedes hacer con ojos abiertos o lo puedes hacer con ojos cerrados y ponerte cómodo, ponerte cómoda y vas a dirigir tu atención hacia tu interior. Y vas a permitir que tu cuerpo se relaje. Ahí deja el mundo afuera y simplemente permite que tu cuerpo se relaje y vamos a observar el interior. Puedes hacerlo ojos abiertos, puedes hacerlo ojos cerrados. Y quiero que te familiarices con el sentimiento general que tengas en este momento. ¿Qué sentimiento hay ahí en este momento? ¿Y podrías aceptar este sentimiento actual y comprender que está bien? Y recuerda ahora una situación de tu vida en que te sentiste amenazada o en peligro,
¿Alguna ocasión en que surgiera en ti el sentimiento de desear la seguridad? ¿Y podrías aceptar en tu conciencia el sentimiento de desear la seguridad? ¿Te gustaría soltarlo, liberarlo? Y si es así, entonces suéltalo, libéralo, déjalo ir. Permite que se disuelva. Y si todavía queda ahí, continúa liberándolo y soltándolo. A continuación, te vas a concentrar en esa misma situación o en alguna otra en que te sintieras amenazado, amenazada. ¿Y podrías aceptar esa sensación de deseo de seguridad? ¿Y podrías soltar esa sensación de deseo de seguridad? ¿Te gustaría hacerlo? Y si es así, libérala. Libera esa sensación, ese sentimiento de deseo de seguridad. Suéltalo. Permítele irse. Dale la libertad. A mí me gusta agradecerle por lo que aprendí cuando estuvo presente en mi vida y quitarle la obligación de continuarme enseñándolo, invitando a ese deseo de seguridad a ir a otro lugar a enseñar a alguien más. Y siento como que hasta es un gran amigo que se despide y se va. En la manera como te signifique liberar y soltar, pues lo puedes ir haciendo. Ahora permítete sentir en este preciso momento y en la mayor medida posible el deseo de seguridad o de supervivencia, sin forzarlo. Simplemente permítete sentir ese deseo de seguridad o de supervivencia. Si es necesario, puedes buscar recuerdos, sin dejar de tener en cuenta que todos los deseos solamente son energía, no te definen, y no son ni buenos ni malos, simplemente son. Y si ahí lo tienes, ahí fácil, podrías dejar que se liberara ese sentimiento de desear seguridad. Una vez más, invita a tu sentimiento de deseo de seguridad que entre en tu conciencia. Así fácil, invítalo, tráelo, acéptalo. Acuérdate que aceptar todo aquello es parte de nuestro equilibrio, el yin y el yang, el claro y el oscuro. Aceptar ese deseo de seguridad en aquellas ocasiones. Y si ya lo tienes ahí, podrías soltarlo, liberarlo, dejarlo ir, agradecerle, invitarlo a ir a otro lugar, disolverlo. Y qué bien se siente, ¿verdad? Así es que cada vez que sientas esa sensación de desear seguridad, repite el proceso varias veces y puedes observar esas cosas que antes te amenazaban. Tal vez ahora parecen menos peligrosas. Recuerda que los deseos o necesidades son sistemas de creencias.
Son programas que empleamos para hacer que funcione nuestra vida. Por consiguiente, experimentamos pensamientos, sentimientos, conductas recurrentes. Cuando deseas la seguridad, es posible que pienses algo como, oh, esto no está bien, algo malo va a ocurrir. O esto no es así, va a ser un gran error. Y quizá te sientas asustado, asustada, amenazada o fuera de control. Puedes incluso llegar a sufrir ataque de pánico. ¿Cuántas personas les es tan común el sufrir ataques de pánico? Es posible que te quedes paralizado o paralizada justo en medio de una reunión o una situación importante. Tu conducta puede incluir la programación en exceso, la vigilancia obsesiva, luchar cuando no hay nada contra lo que luchar o escapar y hacer todo lo que puedas para preservar el estado actual de las cosas. Piensas en lo que haces cuando crees que deseas la seguridad, un pensamiento recurrente, una acción que emprendas o un sentimiento. ¿Y podrías realmente aceptar todo esto en tu conciencia? Vamos a buscar eso. Un pensamiento recurrente o una acción que emprendas, un sentimiento que tengas, que haces cuando crees que deseas seguridad. Búscalo. ¿Y podrías realmente aceptar todo esto en tu conciencia? ¿Podrías aceptar que en ocasiones deseas la seguridad y ocasionas pensamientos o acciones o sentimientos? ¿Y podrías soltar el sentimiento de desear la seguridad del que surge esa tendencia? Suéltalo, libéralo, déjalo ir, dale permiso, disuélvelo. Y podrías ahora dejar que surgiera de nuevo la sensación de desear la seguridad. Esa sensación de desear esa seguridad, sumérgete en el núcleo de ese deseo de seguridad o de supervivencia. Ve al centro, a ese centro de necesidad de estar protegido, de sobrevivir. Y podrías todavía profundizar más aún en ese sentimiento, en ese deseo. Y aún más. Y todavía un poquito más sumergirte en ello. Porque cuando te sumerges al núcleo comienzas a sentir paz. Sumérgete más ahí. Y si todavía observas un poquito a cualquier resto del deseo de seguridad o supervivencia, podrías liberarlo. Y observa hasta qué punto comienzas a sentirte todavía más seguro, más segura de ti misma. Después de liberar. Y ahora imagina cómo será tu vida a medida que te veas más segura, que sueltes el sentimiento de carencia de seguridad, cuando te sientas más cómoda, más tranquila. Y ahí dentro descansa un momento en esa seguridad interior que has descubierto. Disfrútalo. ¿Lo has hecho bien? Mereces sentirte así. Hablemos del deseo de estar separado. Cuando queremos estar separados, sentimos que no deseamos pertenecer a nada ni a nadie, o que necesitamos mantener una identidad separada. En consecuencia, actuamos de forma que nos ayude a conservar una identidad diferenciada. Estamos siempre en un permanente proceso de diferenciarnos de todas las demás personas y cosas. Queremos ser únicos e irrepetibles y hacer cosas magníficas pero diferentes a las de todos los demás.
Queremos demostrar que somos distintos, mejores, especiales. Y solemos decirle al mundo, déjenme solo. Para la mayoría de nosotros el deseo de estar separados, pese a su sutileza, es tan frecuente que por mucho que influya en todo lo que decimos, hacemos o pensamos, muchas veces es difícil de discernir con claridad. El deseo de separación puede ser muy fuerte o muy sutil. En el primer caso, es un sentimiento de rechazo y alejamiento. Muchos pensamos que la separación es la esencia de lo que somos. Cuando deseamos estar separados, nos vemos empujados en dos direcciones. Queremos alejarnos de todos los demás o queremos sobresalir de la multitud. No queremos ser comunes y corrientes e integrados. Entre los sinónimos de deseo de separación están el deseo de estar solo, de rechazar, de menospreciar, de destacar, de ser especial, de marginarse, de adaptarse y de desconectar. Y cuando soltamos el deseo de estar separados, nos sentimos más capaces de unirnos a los demás, conectar con ellos, sin perder nuestra singularidad. Hablemos del deseo de ser uno. Cuando queremos ser uno, sentimos el deseo de pertenencia. Claro, es natural que no el universo es uno. Nos sentimos integrados. Nos sentimos como si necesitáramos eliminar nuestra identidad separada y fundirnos con los demás o con todas las demás cosas. Y eso se siente bien. Las personas que han seguido caminos espirituales suelen estar muy motivadas por este deseo. Andamos siempre en busca de la unidad, ignorando al mismo tiempo la unidad subyacente que ya está presente sin necesidad de hacer esfuerzo alguno. Ahí está para nosotros. Es nuestra esencia, nuestra naturaleza. Y al igual que con el deseo de separación, el deseo de ser uno, pese a su sutileza, es tan frecuente en la mayoría de nosotros que influye en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Pero en la medida en que tenemos cualquier sensación de querer ser uno, siempre nos sentimos un poco o muy solos y aislados. Y deseamos terminar con esa soledad y ese aislamiento. Muchas veces llenamos nuestra vida de signos exteriores de conexión para esconder o evitar nuestros sentimientos de aislamiento. El deseo de ser uno puede ser intenso o sutil. Es como una sensación de ansia, de añoranza de conexión. Entre sus sinónimos están el deseo de unirse, de aceptar, de ser igual, normal, de juntarse, de asociarse, de participar y de conectar. Y cuando soltamos el deseo de ser uno, somos capaces de sentir la unidad que ya existe aquí y ahora, sin necesidad de que la busquemos fuera de nosotros mismos. Así es que vamos a hacer el ejercicio de soltar el deseo de ser uno. Te vas a sumergir en ese deseo de ser uno. Conforme te vas sumergiendo en él, ¿cómo te vas sintiendo? Sumérgete más en ese deseo de ser uno. Y profundiza aún más en ese deseo de ser uno. Y libéralo. Déjalo ir.
Permite que se evapore y se disuelva. Y si todavía tienes ese deseo de la unidad, libérala, suéltala. Disuélvela. Y aún más. ¿Y cómo sientes que se potencia? Siente cómo se potencia. Y disfrútalo. Y si se siente bien, libera esa sensación de bienestar. Suéltala. Y siente cómo se potencia también. Y con este sentimiento y con este pequeño ejercicio, concluimos esta sección del día de hoy. Así es que yo te invito para que sigamos practicando todo lo que hemos hecho el día de hoy. Y nos vemos en la siguiente porque todavía hay mucho que ejercitar, hay varios ejercicios que podemos hacer en relación con este tema. Pero por ahora, nos vemos en la siguiente.